estamos grabando. Les voy a compartir mi pantalla para ver algunas cuestiones. Bien, ¿ya ven mi pantalla ustedes? Sí, profe. Bien, buenísimo. Acá estamos. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con... Esto es una explicación, ¿sí? Igualmente si hubiera dudas o algo me dicen. Nosotros comenzamos, nuestro punto de partida básicamente es historia europea. ¿Pero por qué? Porque en este momento que estamos estudiando, Europa era el centro económico y político del mundo. De hecho, ellos también se creían como lo mejor de la humanidad. Ahora bien, el tema que estamos estudiando de entrada es la segunda revolución industrial. Es eso, ¿no? ¿Qué es la segunda revolución industrial? Bueno, a fines del siglo XIX, esto viene a ser a fines del 1800, las economías de los estados de Europa occidental se desarrollaron muchísimo. Se desarrollaron muchísimo y se crearon los medios de comunicación, digamos, actuales, ¿no? Hubo un incremento en el nivel de vida, en la esperanza de vida, ¿no? Es decir, la gente comenzó a vivir más en el primer mundo o en Europa. Se empezó a vivir más la esperanza de vida tradicional. Las personas vivían hasta más o menos los 40 años en una sociedad preindustrial. Ahora, en una sociedad moderna, industrializada, con los avances en medicina y demás cosas, la gente empezó a vivir más. ¿Qué región estamos hablando? O sea, Europa Occidental, ¿qué viene a ser? Los que llevaban la delantera, bueno, Inglaterra, y también Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, y un poco rezagados ahí el resto de los países europeos, ¿sí? También Estados Unidos y Japón con un desarrollo industrial muy importante. Segunda revolución industrial, industrias pesadas de transporte que usan petróleo, ¿sí? Se inventa la electricidad, bueno, está Thomas Edison, ¿no? Con todos los inventos muy famosos, el automóvil, en fin. Se integra al mundo. Esto se crea la primera globalización. ¿Ustedes vieron el concepto de globalización? Les consulto. Globalización es, digamos, la palabra, el significado quiere decir aldea global. Esto es que el mundo es como una aldea o que cada vez se comunica más. Bueno, el origen tiene diversos orígenes, la globalización, pero en verdad el primer momento de globalización fue este, ¿sí? De esta época hay un libro de un escritor, de Julio Verne, que dice, el título se llama La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Que es la historia de un magnate, de un rico que da la vuelta al mundo en esa cantidad de días. Ahora bien, ¿cómo puede ser, cómo pudo un hombre dar la vuelta al mundo en tan poco tiempo? Bueno, gracias a los inventos de la segunda revolución industrial, ¿sí? Por supuesto que esto tiene otra cara, ¿no? No es todo color de rosas, digamos, hubo mucha desigualdad con la globalización y el despliegue del capitalismo, hubo regiones que se beneficiaron mucho porque tenían las condiciones para beneficiarse, estoy hablando básicamente de Estados Unidos y Japón, ¿no? Y les había dicho Europa Occidental. Pero en general al resto del mundo le fue bastante mal con esto. Y en particular le fue muy mal a África y a los asiáticos, ¿sí? Acá tienen ustedes un mapa del imperialismo. ¿Qué es este fenómeno del imperialismo? El imperialismo ya tenía un desarrollo histórico previo, pero esta fue la época imperialista. Es cuando estas potencias industriales se repartieron regiones
enteras del planeta, regiones de África y de Asia. En particular, África, si miran, fue repartida completamente, excepto Etiopía, se repartieron todo. Acá ingresan Milagros. ¿Qué tal, Milagros? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Estaba grabando esto, sí, voy a hacer una explicación de los trabajos que hicimos. Los voy a integrar todos en una explicación para grabarlo y compartirlo después. Después, si hubiera dudas o algo, levantan la mano y me dicen, ¿sí? Entonces, estamos analizando, son dos fenómenos en paralelo. Globalización, segunda revolución industrial, imperialismo. Imperialismo es esto, este mapa, el reparto del mundo. Se repartieron, miren África, se repartieron todo, excepto Etiopía porque está muy aislado, el resto fue loteado, fue repartido. En especial el imperio más extenso, como verán, es el inglés, ¿no? El imperio inglés es el color rojo, y es el más extenso de ese momento, ¿sí? Y además incluía la India era la joya, el imperio inglés, porque había mucha riqueza ahí. Pero, por ejemplo, un país muy pequeño como Bélgica, no se llega casi a ver en el mapa, ahí Bélgica en el medio entre Francia y Alemania, ellos tenían el Congo belga, de donde extraían diamantes, que era una zona muy, muy rica, ¿sí? En general, las colonias más redituables, las mejores, las tenían los ingleses. En cambio, tanto Italia como Alemania tenían pocos espacios coloniales en comparación con los demás países de Europa Occidental. Casi todos se lo repartieron entre ingleses y franceses, en gran medida. Bien, después tienen esta imagen, no sé si la llegaron a ver, el reparto de China, ¿no? Lo voy a agrandar a ver si se ve un poco mejor. Igual estas son imágenes famosas que si las googlean aparece, bueno, está China como una especie de, no sé, de pastel o de pizza, ¿no? Y se la reparten. Está la reina Isabel de Inglaterra, el emperador de Japón, están por un lado representados los franceses, está el rey chino, y este es el Kaiser alemán por el, ¿cómo es? Por el casco ese. Bien, ¿qué pasó con China? China, que actualmente es, digamos, la gran potencia mundial, en ese momento a China le fue mal, le estaba yendo bastante mal con todo esto del despliegue del capitalismo y la industrialización, porque China no tenía las condiciones o no logró sumarse a esto. Y fue invadida, pasa que, por supuesto, nadie podía ocupar a China en su totalidad, sino que se la repartieron, tomaron puertos importantes. Por ejemplo, los ingleses tomaron Hong Kong. El resto de los europeos tomaron algunas ciudades e incluso invadieron los japoneses, ¿no? Acá tienen otra imagen, el coloso Rhodes. Rhodes era un empresario inglés, ¿no? Que en un momento un país de África tuvo su nombre, Rhodesia, después lo cambiaron, ¿no? Esto es como un acto, una expresión de racismo puro. ¿Por qué? Porque el tipo va y le lleva en un acto de superioridad y de soberbia el telégrafo, ¿no? Lo que tiene en las manos es el telégrafo, la línea de telégrafo, uniendo el extremo sur de África con el norte. O sea, tiene un pie en Sudáfrica y otro en Egipto, ambas colonias inglesas. O sea que está la idea de que el inglés va a llevar, conocida como la civilización o el progreso, a los africanos. Y después tienen estas imágenes, la frenología. Esta fue una época muy racista, este momento de fines del siglo XIX. También se conoce como la Belle Époque, la época bella. Bueno, época bella quizás para los europeos, ¿no? Pero para el resto del mundo no fue una época tan bella, y pasaba esto, ¿no? ¿Qué era la frenología? Era simplemente medir las frentes, con un presupuesto racista.
para decir que los blancos tenían más frente porque tenían una frente más ancha, entonces ahí cabía más cerebro y más ideas, ¿no? Bueno, esto que es muy burdo, esto sin embargo era una práctica médica, ¿no? Es decir, tenía el apoyo de la medicina, lo hacían los médicos esto, de la frenología. Hoy es algo, bueno, suena algo aberrante, pero a fines del 1800, principios del 1900 pasaba esto. Bien, esto sería el primer trabajo. Ingresa Nahuel. Hola Nahuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, te comento, estoy haciendo una explicación, una integración de todos los trabajos que vimos. Después también voy a dejar un poco de tiempo para charlar entre nosotros, ¿sí? Por ahora estoy explicando de corrido todos los trabajos que vimos. Bueno, vamos entonces ahora. Esto es algo muy simple, ¿sí? Lo de la primera globalización, porque ya se los estuve comentando, ¿no? Consecuencia de la segunda revolución industrial es que se genera esto de la globalización, ¿sí? El arma fundamental del capitalismo va a ser esto, lo que tienen ustedes acá, el tren. ¿Por qué? El tren es lo que permitió, lo que aceleró las comunicaciones en todo el mundo, ¿no? El movimiento tanto de personas como de mercaderías, ¿no? Se facilitó muchísimo con el tren. En especial, piensen en regiones muy extensas como nuestro país, ¿no? Este invento, esto lo hicieron los ingleses. Esta fue el arma más fuerte del capitalismo, porque era como algo imparable. Lo inventaron los ingleses, principios del 1800, pero a mediados del 1800 es que comienza a expandirse el tren por todo el mundo, ¿no? Esto acelera al mundo, aceleró al mundo muchísimo. Dos inventos más. El telégrafo, ¿qué es el telégrafo? Esta máquina que permitía enviar mensajes, ¿sí? Estamos hablando de una época sin teléfono, obvio, sin internet, pero para enviar mensajes por código Morse se empezó a utilizar esto, también en ese periodo histórico, ¿sí? Mediados, segunda mitad del 1800. Esto permitía enviar mensajes de modo casi instantáneo, no inmediato, pero era bastante rápido. Entonces, las noticias empezaron a circular de un modo mucho más rápido, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, un tema que vimos, Revolución de Mayo, acá en Buenos Aires, cuando se seguía la situación de España, vieron que había un tiempo. Había que esperar un tiempo para saber qué pasaba en Europa, ¿no? Y sí, no te enterabas instantáneamente. Tenían que pasar un par de semanas, o a veces unos meses. Con este invento ya no. Ya más o menos en una hora se podía comunicar. Gran parte del mundo se empezó a comunicar más rápido gracias a esto. Y el otro gran invento es el buque a vapor, ¿sí? El buque a vapor porque, bueno, el buque a vapor, al igual que el tren, pero por mar, aceleró las comunicaciones. Esto es, permitió el desplazamiento de personas, de millones de personas. En esa época, Europa expulsó mucha gente. En gran medida fueron a Estados Unidos, pero también hubo una cantidad significativa que vinieron a nuestro país. ¿Por qué venían los europeos? Bueno, por un lado porque había superpoblación en Europa y había una situación un poco tensa en algunas regiones, entonces un poco para aliviar tensiones sociales se expulsaba a la gente, pero también porque estaban los medios disponibles. El viaje era barato, el viaje con el buque a vapor
era barato y era rápido además, porque antes los viajes, además de ser caros, eran muy largos. Esto estimuló entonces un movimiento humano enorme, estamos hablando de millones de personas. Bueno, hasta acá, dudas, comentarios, cosas que quieran decir. Algo que no se haya entendido, porque así ya voy con lo último. Bueno, nosotros tenemos que ver qué pasó con esto de la globalización, ¿no? Primera globalización, fines del 1800, principios del 1900, que se conoce también con el nombre de paz armada y de época bella, Belle Époque. Esto les vuelvo a decir, lo de Belle Époque es muy relativo, depende del punto de vista, más que en todo es del punto de vista de Europa, de una parte de Europa, pero al resto del mundo no les fue muy bien. Algunos sufrieron el imperialismo y la inmensa mayoría no pudo adaptarse a este fenómeno del capitalismo y la globalización. Y este ensayo de integración económica mundial, que parecía pacífico, va a terminar con la Primera Guerra Mundial. Ahí hay es como un hito que se conoce mucho, la Primera Guerra Mundial, es una de las crisis más grandes que hubo, digamos que era el punto culminante de la dominación y la proyección europea sobre el mundo, y con la Primera Guerra Mundial empieza lo que se conoce como la era de las catástrofes, que va a incluir la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero va a haber después genocidios, masacres, crisis económica y otra guerra mundial, ¿no? Esto es lo que empezamos un poco a ver ahora, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial. Bien, la Primera Guerra Mundial tuvo, vuelvo a compartir, digamos que la Guerra Mundial tiene, por así decirlo, tiene dos causas, ¿no? Una causa de corta duración o inmediata, un hecho muy famoso, es porque mataron a un príncipe, ¿no? Al archiduque Habsburgo del Imperio Austrohúngaro, un archiduque, bueno, el hijo del rey. Lo matan al heredero al trono austrohúngaro en Sarajevo, lo matan, le meten un tiro, le hacen un atentado. Pero ¿qué pasó? Esto ocurrió, les acabo de decir, en Sarajevo, en Europa Oriental, que es Europa, pero no era la región más desarrollada de Europa, más bien lo contrario, era un poco una periferia, era una región subdesarrollada, ¿no? Por la muerte de este príncipe, al poco tiempo terminan todas las potencias muy desarrolladas, terminan en guerra entre todos, ¿no? Y arrastran incluso a sus imperios. Ustedes eso que vieron en el mapa, bueno, por eso es una guerra mundial, que va a tener su escenario principal en Europa, pero también un poco fue global por esto de los imperios, ¿no? Que tenían los europeos. Ahora les decía, la muerte del archiduque fue la gota que rebalsó el vaso, o fue la excusa, ¿sí? El trasfondo de la guerra, o la causa más importante, lo que subyace ahí, era la competencia imperialista. Esa tensión que generó el imperialismo, generó una competencia, y eso tensionó todo. Europa estaba bastante tensa, si bien estaba en paz, lo cual era excepcional. En ese momento, en la Belle Époque, casi no hubo guerras dentro de Europa, y eso era algo excepcional. El imperialismo tensionó todo, la competencia por repartirse el mundo, y eso fue lo que llevó a la guerra, ¿sí? En especial la competencia entre dos imperios, el imperio inglés, el más importante, que como ustedes vieron en ese mapa abarcaba gran parte del mundo, y Alemania. Alemania, un país que se había creado recientemente, que tenía la segunda industria más potente, después de Estados Unidos, ¿no?
pero lo que no tenían los alemanes, a diferencia de los ingleses, era un imperio extenso. No habían tenido mucha proyección por el mundo. Bueno, esto es entonces la causa verdadera de la guerra. Ustedes tienen un PowerPoint que no es obligación ver todo, tiene algunas imágenes muy truculentas, bueno, cosas de la guerra, en fin. Pero la primera parte lo pueden ver porque está muy bueno, explica las causas muy bien, por qué se llegó a la guerra, ¿no? Acá tienen de vuelta el reparto de África. Acá comenta las novedades de la Belle Époque, ¿no? De la primera globalización. Y acá están en detalles las causas, ¿sí? Yo les quiero mostrar el mapa. ¿Ustedes ven esto? ¿Llegan a ver esto, más o menos? Igual lo tienen esto en el Classroom, ¿sí? El PowerPoint de la Primera Guerra Mundial. Quiero que vean bien esto, ¿sí? Lo que está en celeste, ¿no? Los imperios centrales eran los estados que estaban en guerra, y el otro, los aliados, están en naranja. Bien, imperios centrales porque justo están en el medio. Y básicamente el que los arrastró a estos países fue Alemania, que tenía un desarrollo muy importante. El resto eran regiones no tan desarrolladas, ¿sí? Ustedes tienen ahí el mapa. Ahora miren, el atentado fue acá, en Sarajevo, en Europa Oriental, ¿no? Esta no era una región desarrollada. Era parte del Imperio Austrohúngaro, un imperio muy complejo, con mucha diversidad de pueblos, muy conflictivo, típico de esta zona de Europa, ¿no? Que no tenía una proyección mundial, ni mucho menos. Sin embargo, cuando matan a este príncipe acá en Sarajevo, todos estos terminan en guerra, todos estos países, ¿sí? Es llamativo eso. Es porque el conflicto era por otra cosa, ¿no? Al parecer, en realidad el conflicto era por el reparto imperialista del mundo. Y acá tienen, en Francia, en esta parte, entre Alemania, ¿no? Francia y Bélgica, esto fue la guerra de trincheras, ¿no? Ahí tienen ustedes, bueno, tenían una fuente, un texto sobre eso. Fue lo peor que se vivió en ese momento. La guerra de trincheras fue terrible, fue una máquina de matar personas, ¿sí? ¿Qué es lo llamativo de esto? Que aconteció en lo que era la zona más, digamos, desarrollada del mundo. Y ellos se creían los mejores, además, ¿no? Cuando empezó la guerra se creía que, algunos pensaban, iba a ser una guerra civilizada, que iba a haber cultura, o que se iban a respetar, pero nada de eso, ¿no? Como habrán leído ustedes en esa fuente ahí, la guerra fue terrible, y lo peor fue la guerra de trincheras en esta zona, en la frontera entre Francia y Alemania. Fue una gran carnicería eso. ¿Tenemos a alguien más? Bien, esto tenemos la guerra, entonces. Estos son cuadros famosos de reclutamiento. Este es uno bastante famoso. Bueno, son todos cuadros ingleses, pero todos los países tenían propagandas para reclutar, para estimular. Bueno, y después tienen las famosas trincheras, ¿no? Ahí ya son un poco un asco. Después, bueno, esto, lo de los mutilados, la verdad que se puede obviar, no importa. Pero fue parte de la guerra, ¿sí? Después tenemos que estudiar, en medio de la guerra hubo una revolución, la primera revolución comunista que triunfó en la historia, la Revolución de Octubre en Rusia, 1917, casi sobre el final de la guerra, ¿sí? Bien, y para concluir con lo de hoy, ¿no? Este proceso de globalización entonces termina mal
en este momento, ¿no? Termina con esta guerra, que va a iniciar una serie de catástrofes, ¿sí? ¿Y cómo termina el conflicto? El conflicto, les digo, parecía que apuntaba a un empate, ¿no? Parecía eso. Rusia, les había dicho, tuvo una revolución en el medio y se retira. Rusia se retira. Hay un gobierno comunista que decide no participar en la guerra, se rinde. Pasaron cosas muy terribles, como la guerra de trincheras, y en Turquía estuvo el genocidio armenio, ¿no? Un hecho particular que hay que estudiar, un gobierno, porque en medio de la guerra pueden pasar cosas terribles. La guerra a veces justifica o permite que pasen cosas que en momentos normales quizás no pueden pasar. En medio de la guerra, Turquía acusa a sus propios compatriotas, a sus ciudadanos, a los armenios, los acusa de traidores. La situación de los armenios no era muy buena en Turquía, ya venía siendo un poco mala. Esto quizás se puede comparar con la situación de los judíos en Europa, que sufrían esto de los ataques de los pogromos, ¿no? Cuando los agredían, y básicamente sufrían agresión, ¿por qué? Porque los usaban como un chivo expiatorio, ¿no? ¿Qué es un chivo expiatorio? Es alguien al que se le echa la culpa de todo. En el caso de los armenios, se decía que el gobierno turco los acusaba de ser traidores a la patria, es decir, de beneficiarse a costas de la derrota del propio país, ¿no? Que te acusen de esos terribles. Esto ya venía pasando antes de la guerra, y con la guerra se agravó. Entonces tuvo lugar un genocidio. ¿Qué es esto, un genocidio? Bueno, geno quiere decir grupo y sirio masacre, ¿no? Masacre entera de un grupo. En medio de la guerra, acusados de colaborar con Rusia, con el enemigo, el gobierno armenio pensó que era una oportunidad única para masacrar el gobierno turco. Pensó que era una oportunidad única para masacrar a todos los armenios. Y mediante desplazamientos forzados, moviéndolos a mucha población por medio del desierto, a todos, ¿no? Jóvenes, ancianos, todos. Masacró 1,5 millones de personas. Esto más o menos fue, el inicio de la masacre fue en 1915, o sea, en el proceso de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pasó esta cosa terrible, ¿sí? La masacre del genocidio armenio. Después también, por ejemplo, cuando empiece la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo vamos a ver después, los nazis, Hitler dijo, cuando invadió Polonia, dijo, ¿y quién se acuerda hoy en día de los armenios, no? 1939, el genocidio armenio había sido 1915, quedó impune. Y casi, más o menos 20 y pico, 30 años después, Hitler dice, no, de esto no se lo acordó nadie, así que se entiende, ¿no? Pero para que haya quedado impune, que haya pasado así, digamos que fue por la guerra. La guerra habilitó esto, ¿no? El genocidio armenio se denunció igual en su momento, no se puede tapar el cielo con las manos, ¿no? Ya en un momento les había dicho de globalización, de conexión con todo el mundo, y armenios hay en Argentina, también hay en todos lados, y se conoció, pero no se pudo evitar, y los autores, los genocidas, quedaron libres, impunes, en su gran mayoría. Bueno, y les decía que la guerra llevó un desgaste y parecía que iba a ir a un empate, porque en verdad la guerra de trincheras estaba estancada, no avanzaba. Pero ahí lo que cambió todo fue la intervención de Estados Unidos en el último año, 1917, muy a fin de ese año, cuando los europeos ya estaban hartos de la guerra, ¿no? Una guerra que había empezado con mucho entusiasmo, pero después ya no querían saber más nada, tantos años en guerra. Incluso hubo un momento, parecía que había una paz, ahí creo que en el 17 o en el 18,
para la Navidad pararon de agarrarse a los tiros, y esto es muy famoso, lo pueden buscar. Hubo incluso un partido de fútbol que jugaron como un amistoso en medio de la Navidad. Como es, jugaron ahí a la pelota alemanes contra ingleses y franceses. Eso parecía que iba a llevar una paz, pero no, después la guerra continuó, pararon unos días, digamos, continuó su curso. Lo que cambió todo fue la intervención de Estados Unidos. Estados Unidos ya era para esa época una gran potencia, ¿sí? ¿Por qué intervino Estados Unidos? Porque Alemania bajó unos buques comerciales, que estaban comerciando con Inglaterra. El tema es así, a Estados Unidos le costó mucho intervenir en la guerra, no era algo sencillo. ¿Por qué les costaba intervenir? Bueno, porque, y esto hay que comentar brevemente la historia de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se hizo Estados Unidos? Y tiene que ver con todo lo que acabamos de hablar hace 10 minutos. Fue producto de la globalización, ¿no? Estados Unidos se formó básicamente es una sociedad muy diversa, que se formó con inmigración masiva europea, de esta época, ¿no? En esta época, digamos, mediados del siglo XIX, Europa expulsó mucha gente, casi como 40 millones de personas, y esa gran masa humana fue a parar ahí, a Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban estos medios que les dije, el tren, buque a vapor, o eso lo que permitió. Entonces Estados Unidos era una gran potencia ya, poblacionalmente, con recursos y aislada del conflicto, no había un océano de por medio, las guerras no afectaron a nada a Estados Unidos. Ellos tuvieron una vez una guerra civil, pero después no hubo mayores conflictos, sino que fue una suerte de prosperidad constante. Ahora bien, Estados Unidos tenía una sociedad muy diversa. Había europeos de todos lados, inmigración reciente, o sea, de gente que estaba viva, que de Europa había ido para allá. Y los grupos mayoritarios, el grupo mayoritario en Estados Unidos son dos. Son los alemanes, y esto es previsible. ¿Por qué? Porque si es inmigración europea, el grupo de mayor peso demográfico en Europa son los alemanes. Y después tuvo mucha inmigración irlandesa también. Entre esas dos minorías, entre alemanes e irlandeses, formaban casi una mayoría o medio país. A estas dos minorías no les iba a gustar ir a la guerra a favor de Inglaterra. Y además había muchas más minorías, era muy complejo el tema de las nacionalidades en Estados Unidos. Por eso no era fácil intervenir en el conflicto. Solo intervinieron al final de la guerra. Intervienen con todo ese poder arrollador, el resto de los países ya estaba agotados con la guerra, y intervienen y ganan. Intervienen con todo el potencial y al poco tiempo se terminó la Primera Guerra Mundial. Ahí se creó la famosa Paz de Versalles, pero que fue una paz fallida desde el inicio, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué establece esa paz? Esto lo vamos a estudiar ahora, pero el final de la Primera Guerra Mundial con esa paz establece que la culpa de la guerra la tuvieron los alemanes, o sea, los vencidos, digamos. Y los culpables tienen que pagar por la guerra. Entonces se exigió reparaciones económicas a Alemania y se redujo un poco el ejército y las fronteras de ese país. Pero al mismo tiempo, no estaban los vencedores, no estaban de acuerdo en qué hacer. Mientras que los franceses querían mano dura contra los alemanes, los ingleses no. Decían, no conviene ser duros con los alemanes porque está el peligro de que se extienda al comunismo y que Alemania se una al campo soviético, al campo comunista. Eso por un lado. Y después, el tema de la paz de Versalles es que Estados Unidos, que tenía que ser el garante de la paz, se retira. O sea, Estados Unidos mete sus tropas, triunfa, y así como intervino, se fue rápidamente. Y no tenía intención de volver. Ese fue el problema. Eso dejó a Europa en un estado de inestabilidad. La paz de Versalles fue muy inestable. Después los nazis, cuando llegan al poder, hacen toda campaña contra la paz de Versalles para destruirla, ¿no?
Pero en verdad la paz de Versalles fue una paz fallida porque Estados Unidos no estaba dispuesta estaban dispuestos a hacerla cumplir, ¿no? Se creó la Sociedad de las Naciones, que fue un antecedente de la ONU, pero la Sociedad de las Naciones fue impulsada por Estados Unidos, pero Estados Unidos no participó. Bueno, ¿por qué todo esto? Les vuelvo a decir, el tema de Estados Unidos era que como su población era muy diversa, meterse mucho en Europa le podía generar problemas internos. Eso dejó un vacío en Europa, un vacío muy peligroso, y ahí aparecen los fachos o los fascistas, ¿no? Porque se recuerda o se conoce muy bien lo terrible que fue el nazismo, ¿no? Y antes de Hitler en Italia estuvo Benito Mussolini, ¿no? El primer fascista, pero digamos que toda Europa se llenó de fachos. Este fenómeno, básicamente, que es el fascismo, y es el odio exacerbado, ¿no? Una mezcla de racismo con xenofobia. Esto fue por el vacío que dejó el final de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, son un montón de temas. Hay cosas que no vimos todavía, que yo ya se las estoy adelantando para que ustedes lo integren en una explicación. La idea sería ahora, a mitad de año, terminar con todos estos temas de historia mundial, ¿no? Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y después relacionar, ver qué pasó en Argentina y en América Latina. Esto es, cómo se integra Argentina al mundo, ¿no? A esto que estamos estudiando, al imperialismo, y después cómo afecta la crisis a nuestro país, que sin duda lo afectó mucho. Todas estas crisis que estamos hablando, y después la crisis económica del 29, todo esto afectó un montón a nuestro país. ¿Algún comentario, algo que quieran decir? Porque yo no sé, cómo están con las cámaras apagadas, ojalá me estén escuchando, capaz que se durmieron, no sé. ¿Todavía están ahí? Sí, Sí, todavía estamos acá, profe. Bien, qué bueno. No, porque si no, yo me quedo hablando 2 horas, no es la idea tampoco. ¿Se entendieron estos temas? Sí. Los trabajos, bueno, yo corregí, ahora recibí más, les aviso. Yo en general hago así, hago una semana subo un trabajo, otra semana una explicación, y después a la otra semana corrijo. Y así va todo el ciclo, ¿sí? Y esto es necesario hacer un Zoom. Tenemos que hacer por lo menos una vez al mes, una vez más, cada tanto hay que hacer un Zoom. ¿Les comentaron cómo van a ser las notas? No sé si la DIRE o en otras materias les comentaron cómo va a ser ahora la calificación. Va a ser como el año pasado, ¿sí? Ahora tenemos 2 cuatrimestres. Para mí, bueno, para mí es mejores. Hay 2 notas. Primera mitad del año, segunda mitad del año. Primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre, ¿sí? Traten de, ahora es el momento de ponerse al día. Porque ahora es cuando yo con los trabajos que dejé, yo voy a evaluar hasta donde dejé ahora, ¿sí? Son esos 3 trabajos que dejé. Si ustedes tienen todo hecho, ¿sí? Yo ya ahora en estos días, yo ya corregí, pero ahora vuelvo a corregir por si alguien entregó después. Más o menos ahora el viernes, y con eso ya se cierra la nota, ¿sí? Con los trabajos que tienen ahora. No es mucho lo que tienen en historia. Aprovechen para hacerlo ahora. Vieron que hay 3 notas, ¿no? Bueno, hay 4 notas. Está, digamos, la nota más baja sería TED, que es desconectado, que es el que no hace nada, ¿no? Después está TEP, que es el que está en trayectoria en proceso, que es el que hizo algo pero no hizo todo, y TEA, que es trayectoria avanzada, que es el que hizo todo, ¿no? El que ya estaría aprobado, ¿sí?
aprovechemos ahora. Ojalá, yo supongo, ahora, como está la situación, ni a palos, ¿no? Pero en un par de meses capaz que volvemos. Cuando la situación esté mejor, capaz que a fines de agosto ya podemos volver al sistema de burbujas, ¿no? Una cosa así. Están vacunando mucho, así que quizás cuando el clima ayude, la situación vuelva a mejorar. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran decir? Por ahora no. Bueno, bien, esto fue todo, ¿sí? Ahora bueno, detengo la grabación.